Hola a todas y a todos. Como en semana 2 hay muchos términos y en general les cuesta familiarizarse con ellos, estoy ahora tratando de armarles un video a ver si los puedo ayudar. Como pueden ver, agrupé los nombres de distintas organelas y ya les voy a explicar por qué. Los que están en este recuadro negro son elementos comunes a todos los tipos celulares. Cuando hablamos de la membrana plasmática estamos hablando de ¿qué? De esa bicapa de lípidos que limita lo que es la célula del exterior, que es selectiva, que es capaz de transportar cosas hacia el interior y hacia el exterior, o sea, la endocitosis y la exocitosis de sustancias o elementos. Entonces, membrana plasmática común a todos, formada ¿por qué? Por lípidos y por proteínas. Tiene señales, por lo general en su superficie, y eso ayuda a que detecte lo que pasa en el entorno y mantenerse de una manera muy dinámica. Otra cosa común a todos los tipos celulares es la información genética. La información genética es la que determina cómo es el ser vivo y las cosas que puede hacer. También es crucial para la reproducción de ese ser vivo. Es capaz de dirigir las actividades de la célula. También tenemos en común los ribosomas. Los ribosomas son unas organelas formadas por dos subunidades, que son bastante abundantes en las células, que no son membranosas, están formadas por proteínas y por información genética. El rol que tienen es de sintetizar proteínas. El citosol es el contenido interno de todas estas células. La parte más que nada que sería líquida o gelatinosa o acuosa, ¿sí? Que contiene nutrientes. Vamos a ver más adelante que también biomoléculas. Después está el citoesqueleto, que es una red de proteínas que ayudan a que la célula pueda tener una determinada forma y pueda realizar movimientos. Todas las estructuras y organizaciones y la capacidad, bueno, esta de moverse de las células es en función del citoesqueleto. ¿Sí? Bien, estos son los elementos comunes a todas las células, pero esto no nos define los distintos tipos celulares. A esto le tenemos que sumar cosas o elementos exclusivos de cada tipo celular. Este tipo celular procariota, ya el nombre nos dice que es una forma de vida previa a un núcleo, ¿sí? Tiene la información genética libre en el citoplasma. Entre los procariotas encontramos a las bacterias y a las arqueas, que son los seres vivos más sencillos estructuralmente, los primeros que se encuentra un registro fósil, pero así todos son capaces de realizar absolutamente todas las actividades que un ser vivo puede hacer. Tiene, luego de la membrana plasmática, por fuera, como protección, la pared celular bacteriana. Dependiendo del tipo de procariota, puede o no tener en el exterior la capa gelatinosa. Eso va a depender del tipo de procariota. También van a ver que pueden desarrollar el flagelo procariota, que no es más que una evaginación de la membrana plasmática, es una continuación. Y la función que va a tener este flagelo es de locomoción. También van a poder encontrar evaginaciones de la membrana plasmática que se llaman pili, que son más chiquititas, y ellas van a tener un rol más que nada en la reproducción sexual de las células procariotas. Lo que llama reproducción sexual de las células procariotas en realidad es el intercambio de pequeñas moléculas de información genética que les puede traer ventajas o desventajas, depende sea el caso. Pero recién, teniendo en cuenta estos componentes, al menos la pared celular bacteriana, ahí estamos hablando de una célula procariota, pero antes no. ¿Bien? Ahora, si hablamos de las células eucariotas,
vemos que hay dos tipos, animal y vegetal. Ya cuando hablamos de células eucariotas, el mismo nombre nos dice que hay un verdadero núcleo. Así que podemos empezar por ahí. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es la organela, que está formada por una membrana, con unas características especiales, que es ser doble, con poros que le permitan la comunicación entre el núcleo y el citosol, y también tiene ribosomas, que limita un espacio en donde se encuentra la información genética. Las células eucariotas vegetales también. Habrán visto ya en el material que se trata de la organela más prominente, la que más les llama la atención de lejos. Esta membrana nuclear tiene estos poros que permiten que porciones de información genética puedan salir del núcleo hasta el citosol para poder, por ejemplo, armar proteínas, para poder dirigir lo que la célula hace. Como una continuación de esta membrana nuclear, vamos a encontrar un sistema de canales, también formados por membrana. Estos sistemas de canales se llaman retículo endoplasmático. Y vamos a diferenciar una parte que es la rugosa y otra que es la lisa. Bueno, es muy esquemático. La parte rugosa va a estar cerca de la membrana nuclear y la vamos a identificar porque tiene estos ribosomas asociados. Y la parte que es lisa no va a tener ribosomas asociados en la superficie de estos canales de membrana que son como un sistema de tuberías. Las células vegetales también los tienen. Acá hacemos versión simplificada, porque no nos vamos a centrar en las plantillas, sino en los animalitos. Ustedes van a trabajar con animales. Bien. ¿Por qué les digo que es como un sistema de canales? Porque las proteínas que puede sintetizar este retículo endoplasmático rugoso en sí mismo, esas proteínas van a estar formadas en los ribosomas y van a tener la posibilidad de ir en el interior, atravesar los distintos conductos de este retículo endoplasmático y luego como vesículas van a poder salir de su interior. Las vesículas, ¿qué son? Son como burbujas de membrana. Y como hay membranas internas en estas células eucariotas que tienen la misma composición, estas vesículas son capaces de fusionarse a otras organelas membranosas. En estos casos, cuando hablamos del núcleo, del retículo endoplasmático, del aparato de Golgi y bueno, con la membrana plasmática. ¿Sí? Hay un flujo dinámico de membranas dentro de la célula. La parte del retículo endoplasmático liso se va a encargar principalmente de la síntesis de lípidos. Hay una diferencia entre estos ribosomas que se encuentran libres en el citosol y los ribosomas que se encuentran asociados al retículo endoplasmático rugoso. El destino que van a tener esas proteínas que se están produciendo en diferentes sitios es diferente. Por lo general, las proteínas que se forman en los ribosomas libres quedan dentro de la célula, libres en el citosol, y aquellas proteínas que se forman dentro del retículo endoplasmático rugoso tienen dos destinos posibles. Por un lado, o forman nuevas organelas o salen de la célula por exocitosis. ¿Quién va a determinar eso? Otra organela asociada al sistema de endomembranas, que es el aparato de Golgi, que tiene una descripción como sacos membranosos aplanados, en donde se reciben las vesículas que vienen desde el retículo endoplasmático, se modifican, sean proteínas o lípidos, porque los productos del retículo endoplasmático liso también llegan al Golgi,
y una vez que se terminan de procesar, se empaquetan y se pone un destino para esa vesícula. Si el destino es el exterior, va hacia la membrana plasmática y sale, y si el destino es armar una nueva organela, tiene la señal de quedarse dentro del citosol, por ejemplo. Otra organela que tenemos son los lisosomas, y los lisosomas, ¿qué son? Son vesículas que en su interior, le vamos a poner la L de lisosomas, tienen enzimas digestivas, o sea, la información genética le dice a los ribosomas que sintetizan proteínas para la digestión de moléculas. Esas proteínas viajan dentro del retículo endoplasmático rugoso, liso, se transportan hacia el aparato de Golgi las termina de transformar, y el destino que les pone es ser una organela. ¿Mm? Bien. Las plantas también lo tienen, al aparato de Golgi, también tienen lisosomas, así que ahí las incluimos. De eso ya hablamos también. Además de lisosomas, por ejemplo, pueden formar otras organelas como los peroxisomas, que también son vesículas que incluyen enzimas que ayudan a proteger de la toxicidad de algunas moléculas que derivan del oxígeno, como el peróxido de hidrógeno, la protegen a la célula y tienen enzimas para reaccionar y neutralizarlas. Otra organela que también tienen las células eucariotas son las mitocondrias. Las mitocondrias son unas organelas que tienen una forma más longitudinal, está constituido por una doble membrana, donde la membrana interna es plegada. Son especiales por tener su propia información genética. También se encuentran presentes en células eucariotas. Suelen ser rojas, como aparecen en los dibujitos, porque incluyen hierro. Y el rol que tienen es el de hacer la respiración celular. Con más detenimiento, durante la segunda parte vamos a estudiar bien, con más detalle, qué ocurre dentro de la mitocondria. Después, las células eucariotas animales tienen unos elementos que en realidad pertenecen o derivan del citoesqueleto, que son pares y ayudan a la reproducción celular. Los centríolos, que se encuentran de a pares, por eso lo ponemos como una crucecita. Después, ¿qué más? En las células vegetales encontramos que acá, bueno, las aclaré como para que las conozcan. Están las vacuolas, que son bastante prominentes, y es donde las células vegetales reservan agua, pigmentos y a veces nutrientes, y también tienen cloroplastos, que los cloroplastos son unas organelas de doble membrana, en realidad triple membrana, en donde sucede la fotosíntesis. Tienen pigmentos que son capaces de captar la energía del sol y transformarlo en energía para poder hacer nutrientes. Por eso cuando hablamos de la fotosíntesis decimos que a partir de la energía del sol hacemos azúcar. ¿Mm? Bien. Detalle no menor, que acá no aclaré, es que células eucariotas vegetales en el exterior de la membrana plasmática tienen una capa extra, que es la pared celular vegetal, que están constituidas por celulosa, a diferencia de esto. Son diferente la composición entre estos dos tipos de paredes celulares. Bueno, espero que las funciones y los distintos elementos queden más claros. Los dibujos, bueno, no son los más lindos, tienen dibujos hermosos en el material, pero la idea de esto era
un ejercicio como para que ustedes vean que pueden encontrar organelas que son comunes a las distintas células y que entre los tipos de células eucariotas también hay elementos comunes. ¿Sí? Si tienen más dudas, como siempre me pueden consultar. Saludos.